Bien, ahí empezamos a grabar este tercer encuentro. Eh, para la gente que no está, me dicen los compañeros que si bien está grabada el encuentro del jueves pasado, les vuelvo a pedir perdón por la macana que me mandé de no haber compartido previamente al encuentro del jueves. La clase está grabada, la clase del jueves pasado es un poco el desarrollo de la legislación internacional actual, un poco es la descripción de lo que habíamos visto hasta la Convención Única, eh, sobre todo esta cuestión de regulaciones administrativas restrictivas primero y subsidiariamente regulaciones penales. La idea de la clase de hoy, algo habíamos empezado a recorrer en el video de la clase anterior. Le voy a pedir a Luis que lo comparte, etcétera. Está grabado, quédense tranquilos. En todo caso, si hay dudas, volvemos con interrogantes la clase que viene. Eh, pero la idea a partir de ahora era empezar a ver cómo, como consecuencia de esa legislación internacional, los países replican en sus normas internas, primero, regulación administrativa, restringiendo estas sustancias, este grupo de sustancias, los estupefacientes por un lado, los derivados de esas tres plantas que hablábamos, la amapola, la planta de cannabis y el arbusto de coca y sus derivados, y por otro lado, lo que se conoce como sustancias psicotrópicas, que son otro grupo de sustancias sobre las que había empezado a hablar en el video, pero bueno, retomo, así podemos entender un poco mejor. Eh, digamos, cómo los países incorporan legislación administrativa restringiendo la utilización de esas sustancias. Primero, se supone asegurando para fines médicos y científicos, pero después prohibiendo, primero administrativamente y después penalmente. Por eso insisto mucho en esta idea, en el video de la clase pasada insistía mucho en esto, insisto mucho en esta idea de que la regulación internacional, antes que obligar a los estados a utilizar la ley penal, primero compromete a los estados a que desarrollen controles administrativos para asegurar el uso de estas sustancias con fines médicos, algo que no siempre se acentúa lo suficiente, y en segundo término, para evitar que esas sustancias se desvíen a otros fines que no sean los médicos y científicos. Primero, que esos desvíos se eviten con regulación administrativa, no penal, y subsidiariamente con derecho penal. Pero, como ya les dije, creo que desde la primera clase, existe un orden invertido donde cuando hablamos de estas sustancias solemos pensar principalmente en términos penales. Pero bueno, sin más prolegómenos, vayamos a compartir eh, las diapositivas. Acá. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bien, déjenme compartir. Ahí va. Bueno, un poco la clase pasada había vuelto sobre esta idea, vuelvo, quizás repita el final de la clase pasada sea esto mismo. Este, Acá hay un breve resumen de los tres niveles de normas en los que en general debemos tener presentes esquemáticamente, por un lado, la legislación internacional, que es lo que vimos o lo que por ahí les queda pendiente de ver en esa última parte. Eh, Como consecuencia de esa legislación internacional, los estados desarrollan primero derecho administrativo, normas administrativas, en este sentido que comentábamos, para asegurar primero con fines médicos y científicos la utilización de estas sustancias y en segundo término para restringirlas, primero administrativamente y después penalmente. Por eso hay el interrogante del orden invertido, por esto que les decía que cuando pensamos en estas sustancias solemos pensar en términos de ley penal y no necesariamente en términos de derecho administrativo. Por otra parte, esto es importante, además, en nuestro orden normativo, y en muchos órdenes normativos de- de- del mundo, estos tratados internacionales están por debajo de las constituciones, muchas de las cuales, en el caso de Argentina, y creo que era una de las preguntas que se habían hecho en el primer encuentro,
alguien había preguntado cuál es la jerarquía de los tratados de drogas en función de la Constitución. Y yo le había respondido que están por debajo de la Constitución. Y sobre todo en la Constitución suele haber eh, el reconocimiento de otros derechos, como el derecho a la salud, eh, y, y por eso a veces suele haber como un choque, que fue lo que pasó cuando surgió todo el movimiento de cannabis medicinal. Por ahí, si llegamos la clase que viene, ya recorremos con esa historia puntualmente, que es un poco más larga y compleja, eh, pero cuando apareció todo el fenómeno de cannabis medicinal, había una tensión entre estos tratados y el derecho a la salud que estaba reconocido en la Constitución y en los tratados de derechos humanos que forman parte de ella, y por eso este orden invertido quedaba todavía mucho más expuesto, ¿no? Porque cuando apareció el fenómeno de cannabis medicinal, se solía pensar en términos penales, a veces incluso avasallando el derecho a la salud de las propias personas que encontraban en el cannabis una forma de mejorar su salud en distintos términos, por distintas situaciones. Que esto es una tensión. También para mencionar, hoy también existen normas que por ahí no tienen la jerarquía de constitución, pero hay normas sobre discapacidad, sobre derechos de los pacientes, que también entran en juego. Digo esto porque no solo la legislación penal, sino mucha de la legislación administrativa, que es consecuencia de los tratados, es de la década del 60, del 70, ya lo vamos a ver, o incluso nuestra ley penal es de la década del 80. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy están un poco desactualizadas, incluso en la conjugación necesaria que se debe hacer con normas posteriores o con reforma. Tengan presente que la reforma constitucional que incorporó los tratados de derechos humanos al mismo nivel, haciéndolos partes de la Constitución, es del año 95, o sea, 6 años después de la sanción de la ley penal, y esas normas de discapacidad que yo menciono acá, o sobre derechos de los pacientes, tienen algunos años, o sea, o una década o algo más. Entonces, hay mucho en el término jurídico, no los quiero agotar con tecnicismos jurídicos, pero sí mencionar cómo muchas de estas normas necesitan reinterpretarse y rearmonizarse, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto y sobre todo está en el video anterior, pero lo habíamos empezado a ver en el primer encuentro, los 3 tratados internacionales sobre drogas, la Convención Única de Estupefacientes de la década del 60, con una enmienda en la década del 72, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas. Yo en el encuentro pasado les hice una diferenciación entre estos dos primeros instrumentos, donde remarqué 2 cosas. Por un lado, los distintos tipos de sustancias que hay, igual vamos a volver ahora sobre esto, sobre el tema de los listados de cada uno de estos tratados. ¿Por qué? Porque, como habíamos empezado a señalar, los estupefacientes a- para la convención única son los derivados de esas 3 plantas que les mencioné. Amapola, de la que deriva el opio, la planta de cannabis y la planta de coca, de la que deriva la cocaína. Bien. Luego, en el convenio de sustancias psicotrópicas hay todo otro grupo de sustancias donde hay sustancias alucinógenas, las anfetaminas, los barbitúricos, las benzodiazepinas, que son una serie de sustancias más vinculadas a la industria farmacéutica, y es por eso que en parte se explica que el primero de los instrumentos, la Convención Única de Estupefacientes, es en algunos aspectos mucho más riguroso que el convenio de sustancias psicotrópicas. En términos generales, después vamos a ver que hay sustancias que tanto en uno como en otro instrumento están especialmente prohibidas, eh, pero digamos que en líneas generales, como este segundo instrumento de la década del 70, de alguna forma tocaba los intereses de la industria farmacéutica, y vamos a ver algunos ejemplos, el nivel de control o el nivel de compromiso por parte de los estados no es tan, no es tan fuerte como en el caso de la Convención Única de Estupefacientes, que incluso, creo que, no sé si lo dije en la primera clase, pero seguramente está en el video del jueves pasado, llega hasta proponer que los estados erradiquen las plantas, digamos. ¿Se acuerdan que yo creo que algo de esto les comenté en el primer encuentro? O sea, no
de la amapola, pero sí del opio, que el desvío de opio deje de existir como tal, que se erradique la planta de coca y que se erradique la planta de cannabis, ¿no? Algo que claramente no se cumplió ni se va a cumplir, pero bueno, lo propone como uno de los objetivos y de alguna forma muestra la mirada sesgada con la que se propuso estos tratados en la década del 60, ¿no? En otro tiempo. También habíamos recorrido el preámbulo en la primera de las clases, sobre todo para marcar esto, ¿no? Un poco lo que decíamos. Primero, que asegurar el uso de estas sustancias para fines médicos y científicos y como primera cuestión, eh, y después, en función de los abusos, limitar sus restricciones. También habíamos recorrido los términos, ¿no? Hablar de mal, hablar de este, el daño a la moral, etcétera, etcétera. No me quiero detener con esto. Sí quiero detenerme, que había empezado a hacerlo en el video de la clase pasada, pero bueno, lo reitero. Los sistemas de las dos convenciones, estas dos primeras convenciones, pues estaba la tercera, que es la Convención de Viena del 88, que acentúa los aspectos represivos, pero acá todavía estamos sobre todo recorriendo los aspectos más bien administrativos de la prohibición, no penales. Eh, las, Tanto la Convención Única como el Convenio de Sustancias Psicotrópicas tienen dos sistemas de listados. Lo vuelvo a explicar porque esto es algo importante, algo complejo, tampoco se maten con esto, pero es interesante que ustedes entiendan que este sistema de listados en alguna medida es parte de la complejidad o parte del problema que existe hoy en relación a estas sustancias. ¿Por qué? Por un lado están la lista amarilla, a nivel internacional se conoce con este nombre, es como una propuesta a partir de de la Convención Única de Estupefacientes, donde se agrupan las distintas sustancias, en este caso, como son los estupefacientes, son los derivados de esas tres plantas, en función de la mayor o menor utilidad médica que tengan y, por un lado, y la posibilidad de desvío o de abuso que tengan estas sustancias. Bien, entonces, el sistema de la Convención Única de Estupefacientes es cuatro listados, en el de Convenio de Sustancias Psicotrópicas también es un listado de cuatro listas, pero tienen una sistemática distinta. En la lista amarilla, en el de la Convención Única, en las listas uno y 2 están todos los estupefacientes. Pero en la lista uno están supuestamente aquellos estupefacientes que tienen una menor utilización médica. Por supuesto que esta clasificación a veces puede ser un poco antojadiza, pero bueno, es una clasificación que primero se hace a nivel internacional y que los estados en general replican. Incluso a veces los estados son más rigurosos que lo que se propone a nivel internacional. Pero para explicar este sistema de listado, en la lista uno y en la lista 2, como dijimos, están todos los estupefacientes, que después se vuelven a repetir en la lista 3 y 4. En la lista uno están los estupefacientes con menor uso médico y en la lista 2 los que por ahí tienen una mayor utilidad médica, como por ejemplo la codeína, que es un derivado del opio muy utilizado en medicina. Este, y después, en la lista 3 y 4 se repiten. Por un lado, en la lista 3, eh, determinados estupefacientes de la lista uno y 2, pero en concentraciones muy pequeñas, ¿bien? De hecho, yo explicaba en el video de la clase pasada que estas concentraciones pequeñas son las que permiten, por ejemplo, que en Europa exista un mercado de, yo recuerdo hace un par de años haber estado en Viena y en Praga, y ahí había licor de cocaína, o obviamente con unas concentraciones de cocaína muy bajas, o la venta de cogollos con un porcentaje de THC muy bajo, ¿bien? Pero por ahí tenían gran concentración de CBD, que es una molécula que no está alcanzada por este sistema de fiscalización internacional. Nos vamos a detener un poco sobre esto más adelante. Pero bueno, en la lista 3 de este listado amarillo de la Convención Única, se repiten algunos estupefacientes de la lista uno y 2, pero en menores cantidades que tienen menores restricciones. Y después en la lista 4 están los estupefacientes que se entiende que no tienen ninguna utilidad médica o casi ninguna,
y que son muy riesgosos para la salud. En esta lista 4, que es la más prohibida de este listado de la Convención Única, estuvo el cannabis originalmente hasta el año 2020, que se lo reclasificó y se lo pasó a la lista 1. Bien, nos vamos a detener un poco sobre esto. De hecho, estaba mencionado la Yo- clase pasada. Se puede hacer unas consultitas, pero así Sí, rápidas, porque me parece que sí, para meterse en mucho detalle. Entiendo, no conozco en profundidad las listas y tal, pero bueno, ahora sí, con lo que comentaba, no vi la clase anterior tampoco. sí, Eh, por ejemplo, para el caso de diversas plantas que sí. tienen contenidos, digamos, de alcaloides, entiendo que a veces la planta no es a veces, depende de quién la mire, puede considerarse un precursor, a veces no. Sé que solo esas tres plantas están explícitamente prohibidas, pero a veces pasa de que, no sé, ayahuasca, por ejemplo. Sí. Ciertos alcaloides que hay ahí están prohibidos, pero no la sustancia y no ese compuesto que es un preparado que no sé si entra en la lista 3. No sé si me explico. No, pará porque ya voy a llegar ahí. Ah, Pues ok, justo, perdón, justo, perdón. justo en esta presentación, igual ahí estamos hablando ya de lo penal, ¿bien? Ok, Por- pero a nivel administrativo, te adelanto que una de las diferencias, precisamente, que lo señalaba antes, que tiene la Convención Única con el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, es que en la Convención Única hay disposiciones respecto de las variedades vegetales, o sea, respecto de las plantas, ¿bien? Cosa que no hay en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, que es un poco lo que vos planteás. Como por ejemplo, en la Convención Única, y me adelanto, esta es la lista verde, que es el sistema de listados que tiene el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, el instrumento de derecho internacional de la década del 70, que se complementa con la Convención Única. Por eso se habla el sistema internacional, el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes por la Convención Única y sustancias psicotrópicas por el Convenio de Sustancias Psicotrópicas del 71. ¿Se entiende? Digamos, esas dos hacen como un combo de sustancias que se van sumando a este sistema internacional de fiscalización. y se van actualizando, me imagino, ¿no? Y se van Todavía. actualizando y como te decía, desde el sistema de Naciones Unidas se propone un determinado diseño de listados, pero los estados los pueden hacer o más graves o menos graves. Bien, como les dejé la nota de Joe Biden ahora que en la legislación administrativa de Estados Unidos se está reclasificando el cannabis a niveles de menor control y la posibilidad de una mayor utilización médica y de investigación. ¿Bien? Que es el sentido de estos tratados. Nunca olvidemos eso, que antes que prohibir los tratados, eh, lo que proponen a los estados es que aseguren el acceso a estas sustancias para fines médicos y científicos. Y sobre todo esta cuestión de lo científico cobra bastante actualidad por este grupo de sustancias cuyo control se incorpora con este instrumento, con esta lista verde del Convenio de Sustancias Psicotrópicas, porque sustancias como la psilocibina, por ejemplo, me detengo en la psilocibina, ¿no? Una sustancia, en principio podríamos decir alucinógena, que está sujeta al control. De hecho, me hago un paréntesis para describir el listado de los listados. Este es el listado del Convenio de Sustancias Psicotrópicas a nivel internacional. También tiene 4 listas, pero a diferencia del anterior, donde en la primera y la segunda estaban todos y se repetían después, acá hay distintos listados, hay 4 listados, donde el primero es el que tiene el mayor grado de prohibición, algo equivalente a lo que sería la lista 4 del otro convenio, donde estaban agrupadas las sustancias más prohibidas. ¿Bien? Y ahí está la particularidad, que por ejemplo la psilocibina, de la que hablamos, que se extrae de los hongos, está entre las sustancias con mayor nivel de control, que se propone desde el ámbito internacional que los estados repliquen en su legislación con un mayor nivel de control. Y hay algo para destacar que tiene que ver con el cannabis, que acá aparece la principal molécula, esto ya me detuve en la clase pasada, pero lo repito porque es algo importante. En esta lista 1, donde están las sustancias con mayor nivel de prohibición,
aparece el tetrahidrocannabinol, que es la molécula más conocida del cannabis, ¿no? La que se suele asociar al efecto más conocido del cannabis, pero no es la única. Bien, de hecho, hoy por hoy hay mucha utilización de cannabidiol, de CBD, que es otra molécula del cannabis, que no está incluida en todo este sistema de fiscalización. De hecho, ahora vamos a ver que cuando se reclasificó al cannabis, se remarcó esto respecto del cannabidiol, que no tenía que ser objeto de fiscalización, pero esta cuestión de, acá hay una contradicción que tiene el propio sistema, por un lado de la Convención Única y por el otro lado del Convenio de Sustancias Psicotrópicas respecto al cannabis, que el cannabis en la Convención Única está como variedad vegetal. Ya vamos a ver más adelante que en la Convención Única se describe al cannabis como las humedades floridas de las plantas de cannabis sin las hojas ni las semillas, una definición así tiene, bien, que es para hablar mal y pronto el cogollo, que es el que tiene el efecto psicoactivo del cannabis, ¿no? Pero en la Convención Única está descrito como variedad vegetal y en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas del 71 está una de sus moléculas, o sea, una de las partes de la variedad vegetal. ¿Bien? Entonces, ahí se produce como una cierta contradicción que se intentó zanjar en el 2020 a nivel internacional, pero que no se terminó de concretar. Pero hay una contradicción, porque incluso algunos dicen que una parte, digamos, una parte del todo, que sería el THC, en alguna medida tiene menos control que la variedad vegetal, que el todo, ¿se entiende? Pero bueno, es una contradicción que tiene el propio sistema y de hecho ahora vamos a ver que el THC sintético o dronabinol tiene incluso menos control porque está en la lista 2, digamos, en este sistema que les estoy mostrando en esta diapositiva. En la lista 1 están las sustancias con mayor nivel de prohibición, las que tienen que ser más prohibidas, pero que nunca deben dejar de estar disponibles para hacer investigación, supuestamente, porque bueno, de eso se trata el avance Supuestamente, científico. Si no claro. se investiga, nunca se va a poder. Por supuesto que para eso se necesitaría autorización, etcétera, etcétera, pero, digamos, debería haber mayores niveles de control. Pero bueno, siguiendo con este sistema de listados del Convenio de Sustancias Psicotrópicas, en la 1 están los más prohibidos y a medida que van pasando las listas se reduce el nivel de control que no dejan de tener. Por ejemplo, en la lista 2 están las anfetaminas. Yo mencionaba en el video de la clase pasada cómo hasta la década del 70 las anfetaminas se accedían en las farmacias prácticamente de venta libre. Creo, no sé si no Los eran de venta militares la libre. usaban en las guardias de trabajo, acá en Argentina. Totalmente, digamos, yo tengo 50 años, la generación de mis padres para Claro, estudiar en la universidad, Ujú. usaban en la época muy de abuelo exámenes común. anfetaminas para pasar toda la noche estudiando, etcétera, etcétera. Y las anfetaminas tienen una historia de utilización en guerras, en un montón de situaciones, bueno, como una Sí. sustancia estimulante, ¿no? Más allá de anorexígeno, ¿no? Para adelgazar y para Sí, para otras bajar de tantas. peso, eso. Pero también, siguiendo con los listados, en la lista 3 está barbitúricos y algunas benzodiazepinas, como el flunitrazepam, y en general en la última lista están las benzodiazepinas, algunas barbitúricos suaves, pero insisto en esto de que el nivel de control es más riguroso en la lista 1 y a medida que van pasando las listas, el nivel de control es menos riguroso. De hecho, una particularidad que tiene esto que estoy señalando en nuestro país es que, por ejemplo, las benzodiazepinas no están alcanzadas por la ley penal, ¿bien? Pese a que están administrativamente en el convenio de sustancias psicotrópicas, ¿se entiende? Pero como tienen menor nivel de control, la legislación de nuestro país, y entiendo que también un poco la presión de la industria farmacéutica, que hace un gran negocio con las benzodiazepinas que se utilizan en nuestro contexto, todos hemos usado, bueno, no sé si todos, Ahí pero están votando el RIGI. claro, exacto. Todos usamos cada vez más. Incluso es raro, es loco, porque es una de las pocas sustancias donde el consumo en las mujeres es mayor que el de los hombres. Hay una suerte, siempre hubo en relación a las benzodiazepinas, una suerte de, por decirlo mal y pronto, control social de la mujer,
mediante la utilización de estas sustancias. Si quieren, vean, revisen las encuestas de la Cedronar y van a ver que lo que digo, digamos, está ahí. Pero bueno, este es el sistema internacional, eh, que bueno, para resumirlo, lo había desarrollado un poco en el video de la clase anterior, les pido que lo revisen y en todo caso volvemos sobre esto en próximos encuentros, pero en resumidas cuentas, el sistema de fiscalización de los tratados, sobre todo de estos dos primeros, al que luego se suma un tercero, que es la Convención de Viena del 88, eh, es un sistema de fiscalización respecto de estos dos grupos de sustancias, primero administrativo, después penal, limitado a fines médicos y científicos, donde hay un sistema de listado estableciendo mayores o menores restricciones en función de esa mayor o menor utilidad médica y científica y la posibilidad de eh, abusos por parte de estas sustancias, donde el cannabis en un principio estuvo entre los listados, en el listado más riguroso, sobre todo en la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes, junto con la heroína, por ejemplo, eh, hasta el año 2020, donde se la reclasificó y se la posicionó en la lista 1, donde si bien no deja de señalarse que tiene riesgos de abuso, se le reconoce una mayor utilidad médica, que es un poco lo que pasa con esta nota que les decía de Estados Unidos y su legislación administrativa. Pero después está esta otra cuestión que les señalaba con relación al THC, uno de los, la principal molécula, para decirlo mal y pronto, hoy no sé si sería la principal, pero bueno, por lo menos cuando se firmaron esta legislación internacional, era si no la única, por lo menos la más conocida, o una de las más conocidas, y está esta contradicción de que por un lado en la Convención Única se restringe o se establecen prohibiciones respecto de la variedad vegetal, y en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas se vuelven a establecer restricciones sobre una de sus moléculas, pero no la única, porque ya sabemos, y lo habrán visto o lo verán en esta diplomatura por gente que conoce mucho más que yo al respecto, que hay una cantidad de cannabinoides o de fitocannabinoides más allá del THC, y que precisamente a partir de la investigación que se ha producido en últimos años, en parte obturada durante muchos años por esta legislación internacional, es que se empiezan a conocer las propiedades de los distintos cannabinoides e incluso de sus interacciones entre sí, ¿no? Algo que también yo he aprendido de acompañar a las personas que en los últimos años empezaron a hacer estos recorridos, ¿no? Pero como dice ahí la diapositiva, ¿qué pasa con otros cannabinoides? Por ejemplo, el CBD, que también plantea un interrogante, como planteaba el compañero, respecto de qué pasa si yo tengo un aceite de CBD, por ejemplo. El CBD como molécula no está alcanzada por la ley penal, ni siquiera por el sistema de fiscalización, por este sistema de fiscalización, sin perjuicio que los estados lo restringen, ¿no? Tienen regulación administrativa para que su acceso sea bajo receta, etcétera, etcétera. Vamos a recorrer un poco esto. Pero técnicamente yo no tengo un estupefaciente para la ley penal, que es un poco el interrogante que planteaba el compañero. Y algo parecido pasa con, por ejemplo, la psilocibina y el hongo. Digamos, la psilocibina está como sustancia, pero la especie vegetal, el hongo del cual se extrae, no está. Entonces, ahí se genera un interrogante que yo diría que no está saldado. Yo tengo mi postura. Pero está este, sujeto a una interpretación de un juzgado, ¿eso? ¿Qué Exacto. vos hagas con eso? Sí. Si es un precursor, si... A ver, yo la verdad que no conozco causas con hongos. Es posible que Claro. haya alguna, pero en general, creo que lo dije el primer encuentro, como muchas de estas causas se inician por la propia iniciativa de la policía. Mm. eh, la policía en estos temas todavía no sabe tanto y se maneja con los estereotipos de drogas son cannabis, No solo eso, cocaína. no hay patrones para chequear químicamente estas Bueno, sustancias, no hay en Argentina, entonces te hacen además, declarar, y si vos declarás te estás además, entregando.
Además, yo no he conocido, me pregunto si con todo el desarrollo que está existiendo en los últimos tiempos respecto a estas sustancias, quizá no empiece a haber casos, pero está esta cuestión, ¿no? Incluso lo he debatido con algunos colegas penalistas y algunos se inclinan por decir que está incluido, los hongos me refiero, ¿no? ¿Qué pasa con los hongos? ¿Tener hongos sería una tenencia de estupefacientes? Porque el hongo como tal no está descrito en el listado penal, pero sí la psilocibina que lo contiene. Pero cuando la legislación, y lo vamos a ver más adelante, quiso incluir a la variedad vegetal, como pasa con el cannabis, que era lo que les decía, está en la Convención Única y en la ley penal, hay una mano levantada, ahí voy, y en la ley penal está descrito, y lo vamos a ver más adelante, tanto la variedad vegetal como cannabis, ¿no? Eh, y después se repite THC. Entonces, cuando se quiso criminalizar las dos cosas, se las describió de forma separada. Y en el caso de la civina, no está. Pero bueno, dejo acá porque vamos a volver sobre esto y seguramente volveremos en próximos encuentros. Alejandro Tebelés, tenías una Sí, pregunta. sí, tengo una pregunta relacionada, quizás ya la respondiste, Sí, pero pido sí, perdón sí, ante todo. sí, sí, sí. Entonces, si la psilocibina estaba en la lista de psicotrópicos prohibidos y los hongos no, en principio, el Sí, CBD es un cannabinoide que no está incluido en la lista. Si exacto. yo circulo con inflorescencias de CBD Sí, y voy en el aeropuerto, sí, el personal policial me detiene, me dice, ¿qué es eso? No, CBD. Y ahí depende también de la interpretación del personal policial, de los agentes sí, policiales, porque yo digo, no, es CBD, no, y no hay forma, como dijo recién Isbelio, no hay forma de comprobarlo rápidamente y químicamente si es CBD o THC. Y si no sí. está en la lista, ¿cómo hacemos? Centralidad, no, igual, porque tampoco es tan fácil, porque, y más si cruzás la frontera, y vamos a ver, no sé si vamos a llegar en este encuentro o en el próximo, No, pero no cuando cruzar veamos frontera, los de, pero circular en la Argentina, sin cruzar, sin sí, salir del país. yo defendería, pero ahí ya es más una posición, y en todo caso tengo argumentos para defenderla, pero el garrón te lo comes igual, para decirlo Me manifrosto, imagino, ¿no? sí. Porque en esto opera mucha ignorancia. Nosotros estamos entrando en un terreno técnico donde obviamente estamos en un preciosismo técnico que yo planteo a los efectos de problematizar, por supuesto, y sugiriendo cuál debería ser la respuesta correcta, pero sabemos que la realidad no opera con ese preciosismo. De hecho, sin ir más lejos, ustedes saben que eh, aún después de la regulación de cannabis medicinal de 2020, muchas personas que estaban autorizadas por el Ministerio de Salud y tenían el ReproCan, estaban registrados, seguían siendo detenidos Mm. por parte de las agencias penales, juzgados, policías, fiscalías, etcétera, etcétera, con lo cual es algo tan técnico donde las prácticas instaladas desde hace mucho tiempo no van a cambiar tan fácilmente, por eso desde 2020 se están dando, y yo también he participado de alguno de estos espacios, capacitando a las fuerzas de seguridad, a las agencias penales sobre esta nueva regulación que existe en torno al cannabis, y que bueno, pero bueno, hay mucho más como para Mm. detallar. Yo Está no bien. tampoco pretendo hacer de esto una clase hiper puntillosa de las cuestiones jurídicas, pero sí plantear los problemas que existen con relación a lo jurídico, sobre todo marcando esto de una distancia en una legislación internacional primero y después administrativa y penal también, que fue ideada y pensada en un contexto totalmente distinto y con miradas muy prejuiciosas sobre los beneficios y los perjuicios de estas sustancias y que hoy, digamos, están un poco quebrajándose. Hay dos manos levantadas, estaba primero Gracias. Cecilia, igual volveremos seguramente sobre todas estas cuestiones. Cecilia primero, Isbelio después, este, Yo tenía una pregunta de esto en el momento en el que se cambió el listado de la primera convención, ¿no? De cannabis que pasó sí, en 2020, claro, de que pasó de la cuarta a la primera. sí. Que
de alguna forma, no sé si es tan espejo, pero debería haber sucedido el mismo movimiento inverso del THC de la lista uno a la cuarta, digamos, de la segunda convención. O, Eh, pero, ¿se dijo son, algo sobre eso? ¿Nadie sí, dijo sí, nada? ma- ma- ¿Pasó? ¿O hay una más explicación de por qué no adelante. se hizo? No, no. Más adelante me detenía sobre esa reclasificación y la OMS, porque hubo un proceso antes de esa reclasificación. La OMS sugería unificar todo lo relativo al cannabis en la convención única, en la lista uno, donde ahora está el cannabis en la convención única, pero eso no se terminó de votar, digamos. Y esta sugerencia de la OMS muestra la contradicción interna que tiene el propio sistema. Bien. Pero bueno, más adelante volvemos sobre esto y si querés nos detenemos un poco más sobre esto. Isbelio, ¿tenías una pregunta? Sí, sencilla. A mí, que creo que en la primera clase te había preguntado algo, seguro debe estar en la anterior explicado, Sí. pero esto de cómo se manejan los tiempos en las actualizaciones, cómo es esa Mm, dinámica en cada país o internacionalmente, me llama la atención el caso de Bolivia, mm, bueno, con la hoja de coca tienen toda una cultura, ¿no? sí, Que para hacerlo de manera fácil, se salieron de las listas, sacaron la hoja de coca y se volvieron a entrar, ¿no? Eh, sí. ¿De qué depende? ¿Es voluntad política? ¿Cómo se maneja eso? ¿O tenés realmente una presión internacional? No, ¿Hasta qué yo, punto yo hay creo, soberanía en eso, digamos? yo Me creo que llama esas mucho. miradas van cambiando. Igual más adelante en esta diapositiva está un detalle de cómo fue cambiando la legislación penal, cómo se fueron incorporando sustancias, como por ejemplo la ketamina, si no recuerdo mal, hasta el 2010 no estaba alcanzada por la ley penal, y hay muchas otras sustancias, lo vamos a ver más adelante. Eso en parte depende, por ejemplo, en la anterior gestión de Bullrich como ministra de Seguridad, vamos a ver, se actualizó varias veces el listado, y hay como, digamos, en determinadas administraciones o gestiones, hay como una, ¿cómo decirlo? Un acento muy fuerte en actualizar los listados, muchas veces para sustancias que ni siquiera tenemos presentes como problemas en nuestro contexto. Pero bueno, es como una forma de estar alineado siempre con la política internacional, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, hace poco el Ministerio de Seguridad, creo que fue, eso lo tengo que revisar, se hizo una actualización con relación al fentanilo. ¿No? Por todo este problema que existe con el fentanilo, pero Argentina no tiene un gran problema con el fentanilo, salvo aquel episodio que hubo con aquella cocaína mezclada con carfentanilo, salvo ese episodio, que no hubo otros episodios de esa naturaleza, no tenemos el problema que sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, o en América del Norte con la utilización de esta sustancia, que es un derivado del opio, creo que es un opioide sintético, muy utilizado en medicina, eh, que circula acá, pero circula en ámbitos médicos, y donde acá no hay un gran consumo de derivados del opio, como sí pasa en otras partes, no solo de América del Norte, sino de América del Sur, donde hay cultivo de amapola, etcétera, etcétera. Pero en Argentina no hay cultivo no hay consumo de opiáceos, o mejor dicho, justo me hicieron una nota a principio del año en la Rolling Stone. El único consumo de derivados de opio que hay en Argentina tiene más que ver con eh, eh, ¿cómo se llama? Los trabajadores de la salud, que por ahí desvían Tramador, claro, tramadol, exacto. claro. Justo me detengo sobre el tramadol, pero también los anestesistas. Hubo un caso famoso de un anestesista que desviaba, que fue famoso, bueno, no importa porque lo doy por otra cuestión, por un tema de unos delitos puntuales que hay, que no vamos a ver, pero digamos, el fenómeno de desviación de derivados del opio tiene más que ver con eh, sustancias que se producen legalmente y que se desvían hacia ámbitos ilegales. Muy distinto es el contexto de lugares como Estados Unidos, Europa, donde hay consumo de heroína, que es un derivado del opio, que acá no circula, o si circula, lo hace como una rareza, y que tanto en Estados Unidos se mezcla con el problema de los derivados del opio o los sintéticos,
entre lo producido ilegalmente y lo producido legalmente y desviado. Es un problema distinto, esto quiero decir, ¿no? Pero a veces hay como una sobreactuación en cuanto a establecer restricciones, etcétera, que pueden estar justificadas, pero la verdad que el contexto no es el mismo. Entonces, por ahí es mi forma de ver, es mi opinión. En muchas de estas actualizaciones, yo siento que hay una sobreactuación de problemas que no tenemos. Bien, pero bueno, avancemos así, porque si no, no. Octavio, ¿hay una pregunta? Sí, Alejandro, discúlpame, yo te quiero consultar porque vos utilizás en forma indiferente lo que es administrativo de lo penal, cuando hablas acá de las convenciones, y yo la duda que tengo, porque yo entiendo Sí. la convención como si autoriza la comercialización, el uso, la movilización de la sustancia, que entiendo eso lo administrativo, pero vos hablas también de un componente penal, y ahí entro en duda. Pará, déjame avanzar en esta diapositiva porque todavía no entré a la legislación nacional, porque, digamos, estamos todavía en el ámbito administrativo. Déjame avanzar y si tenés dudas, me volvés a preguntar, a ver si te puedo aclarar algo más. Dale, buenísimo, Este, gracias. pero perdón si por ahí me detengo, me gustan las preguntas porque lo hacen mucho más entretenido, etcétera, etcétera, pero avancemos un poco y volvamos más adelante sobre las preguntas. Para terminar con lo internacional, además del tema de esta contradicción con relación al cannabis entre variedad vegetal y THC, ¿qué pasa con los otros cannabinoides, el CBD? Un poco recorrimos esto, pero hay otra cuestión con relación al cannabis que tiene que ver con el cannabis también se utiliza para otras cuestiones no psicoactivas, la fibra, la semilla, la pulpa de cannabis para papel, etcétera. Seguramente hay gente en esta diplomatura que podrá hablar mejor que yo al respecto. Y precisamente esa utilización de cannabis con fines industriales tampoco está alcanzada por esta legislación internacional. Sin embargo, en Argentina, donde hubo una industria del cáñamo, así se denomina al cannabis no psicoactivo, para decirlo mal y pronto, tuvo un desarrollo importante en la década del 20 hasta la década del 70, perdón, en el siglo XX hasta la década del 70, y precisamente por una de las leyes, esa de la década del 70 que yo les comentaba, la primera ley especial, la que estuvo ideada desde López Rega, incluso esa legislación penal se llevó puesta a la industria del cáñamo que existió hasta la década del 70 y que recién ahora está volviendo a resurgir. Algo de esto había hablado la clase anterior, en todo caso, si hay más interrogantes podemos volver. Un poco hasta acá había llegado la clase anterior, eh, déjenme ver, y me quiero detener sobre esto que dice la Convención Única, sobre qué se entiende por fines médicos según la Convención Única. Este es un extracto de los comentarios a la Convención Única. Y vean que los fines médicos a los que alude la Convención Única van mucho más allá de lo que en principio se podría conceptualizar según la medicina occidental, porque vean lo que dice la convención o los comentarios que se hicieron a la convención única. Fin médico y científico no comporta exactamente el mismo significado en todo momento y en toda circunstancia. Su interpretación debe depender del estado en que se hallen las ciencias en el momento concreto de que se trate, y no solo de la medicina moderna o medicina occidental, sino también en sistemas legítimos de medicina autóctona como los que existen en China, India y Pakistán, que deben tenerse en cuenta a este respecto. Precisamente, la Convención Única en sus comentarios dice no es solo la medicina occidental la que debe tenerse en cuenta, también las medicinas antiguas. Y precisamente en estas medicinas que se mencionan en este comentario, China, India, Pakistán, el cannabis estaba en tener repertorio de sustancias. De hecho, lo estuvo en Argentina en el Vademecum, ¿cómo se llama? En la farmacopea argentina hasta la edición de la década del 50, el cannabis estuvo dentro del repertorio de medicamentos. O sea, no es algo tan lejano. Lo que pasa es que luego de la Convención Única se hizo todo mucho más restrictivo, se impidió la investigación, se negaron la utilización médica del cannabis, etcétera. Y bueno, por eso les digo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que en definitiva terminó pasando. ¿Bien? Pero bueno, sigamos. Acá empieza a ver un poco un poco el interrogante. Están las convenciones,
Y como consecuencia de las convenciones aparecen las legislaciones administrativas, primero, después aparecerán las penales. Como consecuencia de la Convención Única aparece un régimen de estupefacientes, ahora vamos a ver cuáles son las leyes. Como consecuencia del convenio de sustancias psicotrópicas, otro régimen de sustancias psicotrópicas, y con la última de las convenciones de la década del 80, empieza a haber un régimen administrativo sobre el control de precursores, que son aquellas sustancias que se utilizan para producir estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ¿bien? Pero que no son las drogas en sí, sino las sustancias que se utilizan para o sintetizar o extraer o para llegar a esas drogas, para decirlo mal y pronto, más técnicamente, estupefacientes o psicotrópicos. Estas son las leyes administrativas que las dos primeras son las que son consecuencia de las dos convenciones. La 17818 del 68 es la ley administrativa de estupefacientes, que es consecuencia de la Convención Única de Estupefacientes, repite algo similar a nivel ley nacional, y la 19303 del año 71 hace lo mismo con el convenio de sustancias psicotrópicas, reflejándolo internamente en la Argentina. Estas dos leyes, que como verán son de la década del 60 y del 70, hoy hay que armonizarlas con la 27350, que es la ley de cannabis medicinal, para decirlo mal y pronto, del 2017, y con la reciente Ley de Desarrollo de la Industria del Cannabis con fines medicinales e industriales del año 2022, porque ahí, digamos, si bien las dos primeras se refieren a todo este grupo de sustancias, o a estos dos grandes grupos de sustancias, estupefacientes y psicotrópicos, estas últimas dos, del 2017 y del 2022, son específicas de la planta de cannabis y sus derivados. Igual hay una cantidad de normas que intentaremos pasar sin terminar de agotarlas, ni siquiera yo lo termino de entender cómo se conjugan todas, porque es súper, hiper específico. Pero bueno, describiendo estas leyes administrativas que son consecuencia de los tratados, replican un poco lo mismo. Este uso legítimo, limitado a fines médicos y científicos, también con un sistema de 4 listados muy similares, casi idénticos a los que, tienen los tratados, pero bueno, estos listados, como digamos, en general la ANMAT, que es el organismo nacional que se encarga de ver dónde mete o saca o reclasifica las sustancias, etcétera, etcétera. A veces les pone más nivel de control, a veces les pone menos, etcétera, pero lo que hacen es replicar a nivel interno algo similar de lo que pasa a nivel internacional. Cecilia, ¿tenés una pregunta? Sí, quería saber si tienen que ser médico y científico o si se puede ser, por ejemplo, solo, si el uso legítimo solo con fines científicos está habilitado o no porque no tiene un fin médico, esa investigación científica. Yo creo que son dos cosas distintas, pero como todo en derecho 2 más 2 puede ser 4, 5, 3. ¿Bien? No, el derecho no es una ciencia exacta. Yo entiendo por argumentos que son dos cosas distintas, ¿no? Pero un poco están alineados. No te olvides que este médico y científico, lo vimos en el primer encuentro, se fue desarrollando tímidamente. Algunos hablaban de médico ilegítimo, que era mucho más amplio que científico, y después se terminó acotando a científico, pero yo creo que son dos cuestiones distintas y bueno, son cuestiones. Vos fíjate que esto está hecho en la década del 60. No, Lo es que que puede para ser mí también científico. son cosas distintas, pero me pregunto si se puede limitar una investigación científica porque no tiene una connotación médica, digamos. Bueno, ahí habría que hacer una discusión. No me animo a decirte ni sí ni no, me inclino por decir que las normas necesariamente tienen que ser reinterpretadas en su tiempo. Por más que en Sí. algún momento hayan tenido una visión más acotada, necesariamente tienen que acompañar los cambios sociales. Yo creo que este médico y científico merece ser reinterpretado, pero de cualquier forma tiene que haber alguna autoridad científica, no sé si Mm. sería el CONICET o algún ministerio de ciencia y tecnología,
quien en todo caso podría llegar a, pero bueno, Ok. autorizar, ¿no? Pero bueno, ahí también se abre una discusión. No tengo una respuesta acabada, ¿bien? Porque precisamente todo esto tiene un dinamismo. Eh, pero bueno, volviendo sobre la legislación, hay un sistema de listados, como hace la legislación internacional, se establecen certificados de importación y exportación de estas sustancias. ¿Se acuerdan que era uno de los temas, uno de los ejes con los que se había iniciado la legislación internacional? Se establecen normas restringiendo la elaboración, el comercio y sobre todo el despacho al público. Toda esta cuestión de las recetas, qué tipo de receta se precisa, está en estas leyes administrativas, ¿bien? Y también tiene un sistema de sanciones. Acá hay el artículo tercero de la ley 17818, la primera de las leyes, la ley administrativa de estupefacientes, que vean lo que dice respecto de las sustancias de la lista 4, aquellas más prohibidas, ¿bien? Donde el cannabis estaba originalmente. Dice, queda prohibida siempre a nivel administrativo, todavía no estamos en el ámbito penal, ¿no? Queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de los estupefacientes contenidos en la lista 4 de la Convención Única del 61, pero vean lo que dice, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y supervisión de la autoridad sanitaria. ¿Bien? Entonces, están prohibidas esas sustancias, pero ni siquiera en esos casos se exceptúa la posibilidad de que haya investigación médica y científica, aún respecto de las más prohibidas. ¿Bien? Siempre con autorización. Digo esto para señalar y un poco vincularlo con el tema del cannabis, que si bien hoy está en otro listado y con la modificación internacional, también de alguna forma se modificó esta misma ley, porque el cannabis ya no está en la lista 4, como dice esta ley, bien, o como dice este artículo de la ley, pero aún antes de esa reclasificación a nivel internacional, en realidad el cannabis nunca estuvo prohibido para investigarlo con fines médicos y científicos. Lo dice la propia ley, lo dice de alguna forma la propia convención. Yo creo que fueron más, está bien que fueron más los prejuicios sobre las sustancias los que impidieron que esa investigación se desarrollara, y recién en años más próximos, y sobre todo con el movimiento de personas usuarias, con fines medicinales especialmente, pero con otros fines también, que acompañaron ese proceso de revalorización del cannabis con fines medicinales, es que se empezó a investigar y a tener más conocimiento y a eh, producirse distintas reformas, tanto a nivel administrativo principalmente, y por ahí en menor medida a nivel penal. Pero bueno, vayamos a esta cuestión acá, como les decía, en estas leyes administrativas están los distintos requerimientos que tienen cada una de las sustancias, dependiendo del listado en el que se encuentren, para poder ser expedidas. Bien, por ejemplo, los estupefacientes de la lista 1 y 2 requieren un tipo de receta, que es una receta oficial, y que se archiva. Los estupefacientes de la lista 3 requieren receta común. ¿Se acuerdan que en la lista 3 habían estupefacientes en porciones, en porcentajes menores, etcétera? Por eso tienen menos requerimientos. Las, los, los psicotrópicos de la lista 2, donde están las anfetaminas, donde también está el THC sintético o dronabinol, también requieren un tipo de receta especial. Y los psicotrópicos de las listas 3 y 4, donde en la 4, por ejemplo, están las benzodiazepinas, simplemente requieren receta archivada. Bien. Y también hay otra cuestión sobre la que vamos a volver, pero la menciono al pasar, que así como pasa con ¿se acuerdan que yo les dije? Las benzodiazepinas no están alcanzadas por la ley penal, pero sí por la legislación por esta legislación administrativa, ¿bien? Y están alcanzados dentro de el convenio de sustancias psicotrópicas. Pero aún, pese a que para la ley penal no son estupefacientes, entran en otro tipo de delitos que no tienen penas tan severas, que son los delitos que se llaman delitos contra la salud,
que están por ahí por el artículo 200, 204 del Código Penal, que también, digamos, son delito. Si uno, por ejemplo, un farmacéutico expende un medicamento que requiere una receta y lo hace sin la receta, cosa que la verdad pasa bastante seguido, no es nada que nos extrañe, eso es un delito. No es un delito tan grave como los delitos con estupefacientes, con esas sustancias que sí están alcanzadas por la ley penal de estupefacientes, la 23737. Ahora nos vamos a detener sobre ese listado penal, pero aun cuando no estén alcanzadas por el listado penal de los estupefacientes, estas sustancias, si se expiden fuera de las condiciones, siguen siendo un delito, ¿bien? Aunque con menos pena, ¿bien? Eh, pero bueno, vamos a volver sobre esto. Acá está el tema del dronabinol, del THC sintético, ¿no? Ahí están algunas denominaciones comerciales y el dronabinol, que está en la legislación internacional, que precisamente a mediados de los 90 la industria farmacéutica tenía una molécula sintética del THC, la empezó a comercializar y precisamente como el THC en el listado del convenio de sustancias psicotrópicas estaba entre los más prohibidos, la industria farmacéutica hizo mucha presión para que esta molécula sintética no quedara en la lista 1, sino que quedara en la lista 2, de forma tal que se podía comercializar o tenía menores restricciones para ser comercializada. Y efectivamente en nuestro país se incorporó al sistema de la 19303, la Ley Administrativa de Sustancias Psicotrópicas, ¿bien? Mediante esta disposición de la ANMAT, que está mencionada ahí en el año 2017, y el THC sintético se puede adquirir, como dice ahí, por estar en la lista 2 de la Ley Administrativa de Psicotrópicos, bajo receta archivada, ¿bien? Pero se puede obtener, ¿bien? Este, y, pero también acá hay una contradicción, porque el THC natural, al estar en la lista 1, está totalmente prohibido, y el THC sintético, el que produce la industria farmacéutica, tiene menores restricciones. ¿Se entiende? Esta es otra de las contradicciones que existen en el propio sistema de los listados, y otra vez volvemos sobre el interrogante, ¿qué pasa con el resto de los cannabinoides? ¿No? Los que no están alcanzados ni por la legislación internacional ni por estas leyes administrativas. Acá hay algunos ejemplos por ejemplo, la nabilona, que es otro análogo sintético del THC, o el Sativex, que es una combinación de THC con CBD, y hay otros que son CBD de origen natural. El CBD sigue, incluso se vende bajo receta archivada, etcétera, etcétera, pero o sea, es un derivado del cannabis que no está alcanzado por la misma regulación que el THC. O sea, hay una molécula que está más restringida, sobre todo si es natural, si es sintética, por ahí tiene menos nivel de restricción, y hay otras moléculas del cannabis que tienen menores niveles de restricción todavía. Pero la variedad vegetal sigue estando alcanzada por la ley penal. Estas son las incoherencias que tiene el propio sistema y que con el avance y con la utilización cada vez mayor del cannabis y sus derivados, cada vez se empieza a resquebrajar más. Acá hay una disposición de ANMAT de 2021, hay varias normas, una es esta, que establecía esto, que los productos que contengan CBD puro de origen natural, en extractos aceites naturales de ciertas partes de la planta, con no más del 0,2% de THC, debían inscribirse como productos cosméticos para higiene personal y perfumes. Esto fue en el 2021. Después, en el 2022, hay otra resolución del Ministerio de Salud que creó una categoría especial para los que es esta resolución 781/22, para productos, como dice ahí, productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación a la medicina humana. ¿Bien? Y ahí se establecía que los productos vegetales a base de cannabis y derivados que contengan como ingredientes farmacéuticos activos cannabinoides
siempre y cuando no tuvieran un determinado porcentaje de THC, que es ese 0,3, no más, que no sean superiores a ese porcentaje de THC, eh, quedaban bajo esta resolución, y si tenían más, tenían que entrar en el régimen de sustancias psicotrópicas. Acá hay esta cuestión, ¿no? Digamos, el problema es la cantidad de THC, y que viene como consecuencia de la legislación internacional, de esta cuestión de los listados y de su recepción en el derecho administrativo. ¿Bien? El THC es la molécula que un poco marca, o los porcentajes de THC, los que marcan el mayor o el menor nivel de control de los derivados del cannabis, ¿no? Finalmente está esta otra norma, que yo no sé, digamos, este es el decreto reglamentario de la ley 27669, la de 2022, de promoción industrial del cannabis, de la promoción industrial del cannabis con fines medicinales e industriales. Y ahí, en un anexo, bueno, además de establecerse el ARICAME, que es la agencia, bueno, ahora todo eso hay noticias que no se sabe si se va a avanzar o no, etcétera, etcétera, pero donde quiero llegar es que ahí se define, el anexo tiene varias definiciones, y una de las definiciones tiene que ver con la definición de qué se considera cannabis psicoactivo y qué se considera caña. Y en esta norma de 2023 se establece el porcentaje de THC de más del 1%, lo que se considera cannabis psicoactivo, y por debajo de eso lo que se considera caña. Y acá, la verdad que yo no termino de entender cómo se conjugan estas normas anteriores con estas nuevas, etcétera. Pero bueno, sí, la verdad que habría que ver cómo esto sigue evolucionando, ¿no? Y cómo terminan operando este enjambre de normas que se han producido en este último tiempo, pero ahí cabe preguntarse si en alguna medida esta nueva legislación que establece que cannabis es lo que tiene más de un determinado porcentaje de THC, en alguna medida no puede ser, estamos hablando del derecho administrativo, no puede ser de alguna forma conjugado para interpretar los alcances de la ley penal, ¿no? Y entender quizás que el cannabis que no tenga THC o que tenga un porcentaje inferior a este nivel de THC, quizás deba quedar por fuera de la ley penal, ¿se entiende? Pero bueno, no es más que un interrogante, que algo para poner sobre la mesa para discusión, ¿no? Bueno, acá hay otra resolución conjunta también, pero esto tiene que ver más que nada con la semilla, porque también hay toda una regulación sobre la semilla. Me preguntaron sobre la semilla, vamos a detenernos también un poco sobre la semilla de cannabis, porque adelanto, pero vamos a volver, la semilla de cannabis en realidad no tiene ningún efecto, digamos. Uno puede comer un montón de semilla de cannabis y no tiene ningún efecto psicoactivo. Pero bueno, la semilla de cannabis sirve para producir la planta. Y también a nivel de las regulaciones administrativas respecto de la semilla, sobre lo que nos vamos a detener, también ahí se define una semilla de cáñamo como aquella que no tiene más de un 1% de THC. Bien, como que hay semillas de cannabis psicoactivo y semillas de cáñamo, también trazando la diferencia en función del porcentaje de THC que tengas. Ahí está la resolución de 2023 que un poco marca esta diferencia. También se define qué se entiende por harina y por aceite de semilla de cáñamo, etc. Recorramos brevemente, estas son las normas que, como les decía, así como hay una regulación administrativa de los estupefacientes y de los psicotrópicos, como consecuencia de la Convención de Viena del 88, también hay un régimen de control administrativo de precursores. De hecho, hay un registro nacional de precursores químicos en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, toda una serie de controles administrativos sobre aquellas sustancias que se utilizan para producir estupefacientes y psicotrópicos. Bien, acá están las principales normas, la 26045 del 2005, un decreto, también acá hay lo que se entiende por precursores también está en un listado, ¿bien?
pasa a nivel internacional y pasa a nivel nacional. En nuestro contexto hay un decreto, un primer decreto no, este no fue el primer decreto, pero fue uno de los que se actualizó últimamente en el año 2016, y hubo otras modificaciones, tanto en 2018 como en 2019, actualizando qué sustancias estaban incluidas y el mayor o nivel de control. Tiene un sistema de, si no recuerdo mal, de 3 listas, donde se establecen mayores o menores controles de esas sustancias que, insisto, no son las drogas, sino las sustancias que se utilizan para obtener los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿se entiende? Eh, Vuelvo a la reclasificación internacional de cannabis y algunas preguntas que nos hacían. Esto fue un proceso donde intervino la Organización Mundial de la Salud. En el video que les di el jueves pasado, ahí voy, Cecilia, en el video que les di el jueves pasado les hablé un poco también de esta cuestión de la reclasificación, del rol de la Organización Mundial de la Salud. La modificación del 2020 estuvo precedida por un proceso de 2 años donde se estuvo discutiendo varias cosas, pero no sé si tenés una pregunta. Sí, perdón. Sí, No, quería saber, los reactivos del test de Marquis, sí, ¿están en ese listado de precursores o por qué son ilegales? ¿Es considerado sí. un estupefaciente o qué? Es toda una discusión esa, ¿eh? Porque, hago un paréntesis, estamos volviendo al tema anterior, al tema de los precursores, ¿no? Eh, y en realidad, los test de Marquis, no sé si todos saben de qué se trata, son este, reactivos clorimétricos, ¿no? Que se utilizan para, eh, sobre todo para, mediante el reactivo al color, identificar sustancias. Se utiliza sobre todo mucho con éxtasis, ¿no? Que el Marquis, cuando le pones unas gotitas, se pone negro, etcétera, etcétera. Eh, Claramente el Marquis tiene alguna de estas sustancias, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que tiene algo de clorhídrico, etcétera, ácido clorhídrico, que es una sustancia que está en el listado de precursores. eh, pero pasa algo que también pasa con las sustancias, y es lo siguiente. Un test de Marquis en realidad requiere muy poca cantidad de precursores. Y en general, los controles sobre estas sustancias están pensados para cantidades mucho más grandes que se utilizan para procesar, por ejemplo, cocaína, para extraer de la planta, de las hojas de coca, el alcaloide cocaína y purificarlo y sintetizarlo digamos, lástima que ahora no les podría dar todas las etapas, pero, por ejemplo, el proceso de extracción de cocaína es hacer mediante un solvente, extraer el alcaloide. Después se usa ácido sulfúrico para sacar el solvente, y con una sustancia alcalina hacer precipitar el alcaloide en una sustancia alcalina. Después con el permanganato de potasio esa sustancia se purifica y se vuelve a procesar, y finalmente queda lo que se conoce la base como, libre. Ah, exacto, una base, una pasta base propiamente dicha, después una pasta lavada, y después con ácido clorhídrico esa pasta lavada se termina de convertir en una sal. Bien, ahora, para todos estos procesos se requieren grandes cantidades de precursores. Eh, una interpretación demasiado estricta, uno podría decir, bueno, el Marquis tiene precursores y por eso está alcanzado por esta legislación, pero claramente se utilizan cantidades que no son las que están pensadas para el procesamiento de los estupefacientes, ¿entienden? Pero bueno, este es otro interrogante, porque yo trabajo en una ONG que se llama Intercambios. Luis me propuso invitar a PAF, que es una programa que existe en Intercambios, que precisamente hace test clorimétricos desde hace un par de años ya, 3 años creo. eh, y muchas veces surge este interrogante. ¿Qué pasa? Nosotros estamos manejando precursores químicos. En realidad sí, pero en cantidades que no son las que están pensadas para estos controles administrativos o incluso para los delitos. Hay delitos que hablan de precursores químicos, etcétera, etcétera, y que no son los de estas cantidades. ¿Se entiende? Son cantidades mucho menores, o al revés, son mucho mayores las que se utilizan
para el procesamiento de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. ¿Bien? Pero también acá digamos, es una opinión y no descarto que el día de mañana pudiera llegar a haber un problema con esto. De hecho, hubo algún caso de personas que en algún blog, etcétera, que vendían test de Marquis y que de repente en un momento tuvo que dejar de venderlos a usuarios, estoy hablando hace un par de años atrás, porque precisamente aparecía de alguna forma alcanzado directa o indirectamente en investigaciones penales. No tanto por el tema de los precursores, sino porque también estaba vinculado a organizaciones que también se encargaban de- de vender, sobre todo éxtasis, etcétera. Pero bueno, digamos, también acá hay algo para seguir desculando y bueno, mi impresión es que no está pensada para esas cantidades los precursores que tienen los marquís u otros reactivos clorimétricos que existen. Eh, Volviendo a la reclasificación del cannabis, precedida por un proceso que duró 2 años, donde la Organización Mundial de la Salud, el comité de expertos, la clase para el video de la clase pasada hablaba un poco de esto, hizo varias recomendaciones que son las que están ahí. La primera era sacar de la lista 4 la más rigurosa y pasarla a la lista 1, que fue lo único que se votó. Pero vean lo que decía después: retirar los cannabinoides del convenio de sustancias psicotrópicas y unificarlos todos en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes. Lo que hablábamos antes, esta contradicción que existe entre los listados de uno y otro convención, retirar de la lista 1 de la Convención de Estupefacientes. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No, otra cosa. Bueno, ok. Alguien que tiene el micrófono. Este, Retirar también de la lista 1 los extractos y tinturas de cannabis, que eso tampoco se votó. No fiscalizar al CBD y el THC hasta el 0,2%, eso tampoco se terminó de votar. Y bueno, estuvo demorado, pero bueno, finalmente en diciembre de 2020, con votos casi 50 y 50, por 2 votos, se terminó aprobando solamente la recomendación de retirar al cannabis de la lista 4, la más rigurosa, y posicionarla en la lista 1, pero como dice ahí la diapositiva, se tardaron más de 6 décadas en darse cuenta de, digamos, en realidad esta reclasificación fue todo un reconocimiento respecto de la mirada sesgada que tienen los tratados respecto del cannabis, ¿no? Y cómo después de 6 décadas se dieron cuenta que el cannabis estaba mal clasificado. Un poco lo que está haciendo Estados Unidos ahora a nivel interno con la noticia que les dejamos. ¿Te puedo Pero hacer una pregunta? sí, sí, ¿Cómo está no conformado el sé quién habla. comité? ¿De qué estados miembros participan? ¿Qué Mm, ligación? O sea, porque viste que hay como una trama entre lo económico, entre lo penal, entre los derechos y tal, pero digo, ¿está conformado por ciertos países y por otros no? No, Eh, hay 2 cuestiones. Los que votaron fue la Comisión de Estupefacientes. En el video de la clase pasada yo me detuve sobre cómo estaban, hago un breve resumen. En la Comisión de Estupefacientes están los estados. Hay creo que 53 estados que van rotando eh, y que son los que votan, ¿bien? O sea, los que votan son los representantes de los estados. Pero en el proceso previo interviene la Organización Mundial de la Salud, esta comisión de expertos en toxicomanías, creo que se llama, tiene un nombre así, que después recomienda y después es la comisión de estupefacientes la que vota. Y de hecho, como ves, fue una votación bastante pareja. No fue, y muchas de las recomendaciones no se votaron, solo se votó esto. ¿Bien? ¿Quién habrá votado en Eh, contra, no? ¿Cómo? ¿Quién habrá votado en contra, no? Hay 25. Bueno, en general, yo justo le sugiero repasar el video de la clase pasada porque en el último encuentro de este año de la Comisión de Estupefacientes pasó algo que fue bastante extraño y que para algunos empieza a ser un quiebre, porque en general, en el tema drogas, en el ámbito de Naciones Unidas, los países que en otros aspectos aparecen en veredas opuestas, acá aparecen todos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos, China,
Rusia, Irán, solían tener posiciones muy duras respecto de este sistema internacional de fiscalización de drones. Recién este año, y hay algunos artículos, si quieren se los puedo compartir, recién este año, en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, sobre todo por una resolución que hubo respecto del problema del fentanilo y la necesidad de reconocer los programas de reducción de daños como una forma de encarar el problema de las muertes por fentanilo, Estados Unidos un poco se corre de su posición clásica y empieza a mostrar una posición un poco más abierta y un poco más de cambio. Eh, y se quiebra lo que se llama, yo intento explicar, creo que intenté explicarlo en el video de la clase del jueves pasado, porque en general en la Comisión de Estupefacientes todas las resoluciones se adoptaban por consenso. Entonces, eso hacía que no se modificara mucho de lo que había, ¿bien? Entonces, esta fue la primera vez donde los países no intentaron lograr el consenso, sino que votaron así por mayoría. Y se logró en esta reunión de la Comisión de Estupefacientes que por primera vez, una resolución que menciona expresamente y explícitamente los programas de reducción de daños. Ha habido en los últimos años algunos instrumentos, y yo creo que los mencioné el jueves pasado, pero esta es la primera vez que se hace como mucho más abierta y explícitamente, y sobre todo desde Estados Unidos, que tradicionalmente fue uno de los países más conservadores en este ámbito internacional vinculado a estas sustancias. Entonces, a partir de lo que pasó en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes, se abren interrogantes sobre si no se está un poco quebrando lo que se conoce como el consenso de Viena, ¿no? Esta forma de eh, no cuestionar la política internacional respecto de estas sustancias, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a saber en qué medida empieza un cambio o no, o con qué extensión en los años que vengan, ¿no? Pero claramente el problema de las muertes por fentanilo en Estados Unidos hizo que Estados Unidos saliera de sus convicciones eh, tan fuertes y tan prohibicionistas y empezar a adoptar un enfoque un poco más pragmático, porque bueno, porque la realidad claramente Reducción del los riesgo está y daño. superando Claro. y el nivel de Sí, muertes que sí. están teniendo los llevan a la necesidad de adoptar políticas que sean efectivas independientemente de los principios, ¿no? Pero bueno, esto es algo como para ir siguiendo en los próximos años. De hecho, Estados Unidos, en algunos estados, si no recuerdo mal, Oregon y alguno que otro más, lo tendría que revisar, empezaron a abrirse a la comercialización o a la no punición de sustancias alucinógenas, como la psilocibina, etc. Este, mm, Criminalize nature, sí, sí, sí. Exacto. Todavía no tenemos, esto recién está arrancando, pero arrancando en términos ¿no? Por ahí tiene un par de años, pero quiero decir, así como en algún momento empezó con relación al cannabis, que fueron algunos estados, Colorado, Oregon, los primeros en Ahí establecer, pasó algo interesante, tengo una pregunta con eso, ¿no? a ver, Porque ahí en un momento se quiso meter en este despenalización de la naturaleza, eh, justamente de regular y legalizar más que regular, el tema del peyote, ¿no? Entonces ahí hubo un conflicto muy grande con pueblos originarios, ujú, que ellos justamente no querían que se legalice, sí que se regule, pero no que se legalice. Y es muy interesante el caso porque aparece otra beta del derecho internacional que tiene que ver con el patrimonio biológico y cultural de ciertas naciones preexistentes a los estados nacionales, ¿no? ¿Qué sí. sucede en esos casos que sé que hay particularidades para pueblos indígenas, por ejemplo? ¿Lo mismo se ven afectados con gran parte de estos tratados o hay excepciones? Sí, justo lamento que no hayan podido ver el video porque
algo de esto mencioné en la clase pasada. ¿Por qué? Porque en Perdón, la, estoy preguntando toda la clase no, pasada. no, está bien, pero lo repito porque nada, porque surgen interrogantes y está bueno recorrerlos entre todos. En la Convención de Viena del 88 hay una disposición que está mencionada ahí en la diapositiva bueno, que está en el video, véanlo, donde precisamente se reconoce la cultura de los pueblos originarios como algo a tener en cuenta sobre todo con el tema de la erradicación de las plantas, ¿no? Eh, y es la primera vez que se habla de derechos humanos y vinculado precisamente a este fenómeno, al de los pueblos originarios. Incluso yo había mencionado en el video de la clase pasada que hace poco, hace un par de años atrás, en un fallo que hubo de la Cámara Federal, creo que era de Catamarca, en relación al tema de la hoja de coca en Argentina, que también está en una zona gris y donde también se toca, más que con la cultura de los pueblos originarios, con una cultura de la población del noroeste argentino, ¿bien? En Argentina el consumo de hoja de coca tiene la particularidad, a diferencia de otros países como Bolivia o Perú, que más que asociado a la cultura de los pueblos originarios, que también lo está, aparece asociado a la cultura Es como el mate, de, claro, de es las como el mate. civilizaciones, de la gente que no necesariamente es de pueblos originarios, ¿entiende? En Argentina tiene esa particularidad, por eso Argentina, cuando firma la Convención Única en el 60 y pico, dice, yo con relación a la hoja de coca no me voy a comprometer a nada porque yo tengo un comercio de hoja de coca. Y recién en el año 78, con la dictadura militar, Argentina termina, digamos, comprometiéndose en relación a la hoja de coca. Aún así, nunca dejó de haber un comercio y una circulación de hoja de coca, sobre todo en el noroeste de nuestro país, que está en una zona gris y que el mundo jurídico no sabe muy bien cómo ponerle el moño, porque algunos lo consideran que es un delito, un contrabando de estupefacientes, otros dicen que no, bien, y está como en una zona gris. De hecho, en el Y es como último, cuando el alcohol era ilegal, una cosa así. Yo soy de Salta, entonces bueno, como está muy repartido el negocio de la hoja de coca. bueno, Más allá en de los, si eso por ahí se pierde para la elaboración de clorhidrato, ¿no? Pero en general no, es se cerradito, ¿no? necesita, Cualquiera puede se, meterse. se necesita mucha cantidad para producir, digamos, 1000 kilos para producir 1 kilo de clorhidratos, con lo cual no son esos valores, por lo menos no tenemos, si hubo algún caso aislado de producción de cocaína No, pero en es como el Argentina, opio, la pagamos cara, que sale muy barato. claro, exactamente. Entonces ese es el Bueno, tema. hay en el Congreso varios proyectos promovidos desde las provincias del noroeste argentino para regularizar, para crear un mercado regulado respecto de la hoja de coca, pero la hoja de coca sigue siendo un estupefaciente a nivel internacional y a nivel ley administrativa y ley penal, ¿no? Entonces, ahí hay algo para modificar, ¿bien? Porque también la hoja de coca tiene problemas jurídicos similares a los que tiene el cannabis, porque también la hoja de coca como especie vegetal está en la Convención Única y también está la cocaína como alcaloide de la especie vegetal. También acá está esta, no sé si contradicción, pero esta doble prohibición, no solo de la especie vegetal, sino de su principal principio activo, ¿no? Y que también es una mirada sesgada, porque sabemos que no tiene nada que ver consumir cocaína que consumir hoja de coca, más allá de Sí, sí, este, sí. la pequeña cantidad de alcaloide cocaína que pueda llegar a tener la hoja, ¿no? Pero son dos realidades completamente Es distintas. que hasta que el Estado no se haga cargo de la producción, como lo hizo antes de la prohibición, el narcotráfico lo va a tener tomado. Entonces, son plantas que el cannabis lo enseña, la hoja de coca lo enseña, el opio también, que hasta que el Estado no se haga cargo, el uso natural y más popular está totalmente agarrado. Muy Sí, difícil. quiero volver porque la verdad avancé muy poco de lo que tenía pensado. Seguiremos en clases, en las clases que ¿Puedo nos hacer quedan, no sé, una pequeña consulta?
A ver, Rodrigo. Sí, en estas reclasificaciones, ¿no? Sí. ¿Qué se tiene en cuenta, bueno, la forma al momento de llevarlas adelante? Por ejemplo, ¿tienen en cuenta el interés y la presión social, los avances médicos o científicos? Y, por ejemplo, ¿qué criterios de ponderación utilizarían para hacer una reformulación en esta... Bueno, eh, yo la verdad exactamente no lo sé cuáles, sí sé que en el proceso que hubo, porque bueno, las organizaciones que trabajamos en este tema de alguna forma nos hemos ido siguiendo y alguna gente amiga ha participado de eso, se convocó a distintos ámbitos, no solo a ámbitos científicos, sino también a, a personas usuarias, este, me parece algo acá que no sé qué es, pero se ha, digamos, organizaciones de todo tipo han participado de este proceso, eh, y la verdad no te sabría decir exactamente cuál fue el criterio, pero claramente tengo la sensación, sin ser yo un especialista desde lo médico, que más allá de las propiedades que cada vez se descubren más respecto del cannabis, y que acá hay, como digo, hay gente en esta diplomatura que puede hablar mucho más y mejor que yo respecto de ese punto, lo cierto es que la mirada con la que se miró el cannabis al clasificarlo en la década del 60, eh, claramente fue una mirada sesgada, como lo sigue siendo la mirada sesgada sobre la hoja de coca, que para nosotros es una barbaridad. Es como si de repente el mate se nos dijera que es una droga porque es un estimulante ligero, que lo es, pero que si se concentrara podría ser un estimulante más poderoso. Para nosotros sería como una locura. De hecho, ustedes saben que el mate estuvo prohibido en la época colonial. No tanto por sus efectos, sino porque claramente lo utilizaban los indios de las regiones de la Mesopotamia, los guaraníes, no sé exactamente cuáles, y en la época colonial, así como, ¿se acuerdan? Les había mostrado cómo en otros contextos establecer prohibiciones sobre los usos de las sustancias implicaba poder ejercer controles sobre las poblaciones que utilizaban esas sustancias. El mate también tiene una historia similar a como tienen en la antigüedad o en años más recientes estas sustancias como una forma de controlar determinadas poblaciones. Pero bueno, volviendo a la pregunta puntual de cuáles fueron los criterios, la verdad que los desconozco. Habría que leer las recomendaciones que deben estar accesibles, porque ahora la verdad que no me acuerdo, pero seguramente que si las buscas, deben estar y por ahí puede haber algún dato que yo la verdad que ahora no tengo presente. Muy bien, Volviendo a la gracias. reclasificación, no, de nada. Volviendo a la reclasificación internacional, como habíamos visto antes, el artículo tercero de la 17818 se remitía a la clasificación internacional, con lo cual la modificación a nivel internacional del 2020 también produjo una modificación a nivel de la legislación administrativa interna, porque el cannabis dejó de estar en la lista 4 y pasó a estar en la lista 1, con lo cual con la modificación internacional según la legislación administrativa del año 60, el cannabis quedó sujeto a lo que dice la 17818, objeto de importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación, expendio, siempre con los fines médicos y científicos. Esta consecuencia jurídica no se tiene muy presente porque, insisto, primero porque ya había una ley de cannabis medicinal anterior de 2017 que un poco empezaba a abrir esta cuestión, pero insisto en esta mirada sesgada respecto de las sustancias, donde en primer lugar se piensa en prohibición y en muchos casos en ley penal, omitiendo la complejidad de la regulación administrativa. Bien, pero bueno, acá son menos cuarto. Avanzo un poco con ley penal porque hasta acá habíamos visto la regulación administrativa. Bien, ahora, como dijimos, los tratados no solo obligan a, primero, restringir administrativamente, y en una segunda instancia,
que esos desvíos de lo administrativo, de lo permitido administrativamente, pueda llegar a tener alguna sanción penal. ¿Bien? Y acá me quiero detener sobre esto de qué sustancias están alcanzadas por la ley penal. Digamos, la ley penal utiliza el término estupefacientes, que en términos administrativos, habíamos dicho, se refiere a los derivados de 3 plantas, pero en términos penales significa mucho más que los derivados de esas 3 plantas. Significa en términos penales todas las sustancias que, como dice ahí el Código Penal, comprende a los estupefacientes y psicotrópicos y demás sustancias, porque lo amplía incluso más allá, susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en listas que se elaboren y actualicen periódicamente por el Poder Ejecutivo. Insisto en esto, si bien se utiliza el mismo término, estupefacientes, en términos penales, no es el mismo estupefacientes que se refiere en términos administrativos, que habíamos dicho eran los derivados de esas 3 plantas. Bien, el término estupefacientes para la ley penal agrupa a todas las sustancias que se incluyan en ese listado, que es un decreto del Poder Ejecutivo, que se actualiza periódicamente. Pero como dice este artículo, hay 2 formas de interpretar qué es un estupefaciente. Solo por el hecho de estar en ese listado, donde por ejemplo también está la hoja de coca, donde por ejemplo también está la semilla del cannabis, pese a que la semilla de cannabis no produce ningún efecto psicoactivo, ¿bien? Es digamos, una interpretación nominal, yo sugiero ahí definirla en la diapositiva, o una definición un poco más compleja o nominal sustancial, donde no solo basta que determinada sustancia esté en el listado, sino que además debe tener la capacidad de producir dependencia física o psíquica. Esta interpretación, que digamos es más compleja, permite dejar fuera del alcance de la ley penal, por ejemplo, a la semilla de cannabis, que no tiene ningún efecto, pese a que está en el listado, no logra ningún efecto, o incluso a la hoja de coca, que en algunos fallos, aunque no es tan homogénea la jurisprudencia, se ha interpretado que pese a estar en el listado penal, no produce dependencia física o psíquica. Bien, esta interpretación de qué se entiende por estupefacientes en términos penales puede tener estas 2 interpretaciones. Adviertan que la más compleja permite que algunas sustancias no se las entiende estupefacientes en términos penales, o incluso aquella que en tan poca cantidad o porcentaje no logra producir ningún efecto, por ejemplo. Ha habido alguna línea jurisprudencial en este sentido. Y acá hay un breve resumen desde la vigencia de la actual ley, los distintos decretos que se han ido modificando a lo largo de los años que definían o que agrupaban ese listado de sustancias que se consideraban alcanzadas por la ley penal. El primero fue del año 91, este decreto 722, que vean, tenía a todos los estupefacientes y solo a los psicotrópicos de la lista 1 y 2. Estaban afuera los de la lista 3 y 4. En un principio fueron solo eso, ¿se acuerdan que yo les mencioné antes? La benzodiazepina, y todavía la mayoría, salvo alguna como el flunitrazepam, las benzodiazepinas no están alcanzadas por la ley penal. Pero en otras legislaciones sí, porque en otras legislaciones se repiten las mismas sustancias que están en los tratados y en la legislación administrativa, se repiten en la ley penal. Pero en Argentina esto no es así, y hay como un recorte de ciertas sustancias, ¿entienden? Después, adviertan, lo repaso rápidamente, cómo a lo largo de los años se fueron incluyendo sustancias. Por ejemplo, como les decía, ¿se acuerdan que les dije? La ketamina recién en el año 2010 se incorporó al listado penal. Antes de eso no estaba alcanzada por la ley penal. Lo mismo el flunitrazepam, el Rohypnol. En el 2015 hubo otra modificación que incluyó sustancias como el popper, el nitrito de amilo o el cloruro de etilo, o la familia de los embome, que son unas sustancias que se utilizan como simulando el LSD, pero que tienen, Son tienen análogos de la mescalina.
¿Cómo? que son análogos de la mescalina que se usan en cartones como si fueran LSD. Es exactamente, pero que tienen otras formas de administración y que tienen otros peligros, pero muchas veces se suelen vender como si fueran LSD, pero no lo son, ¿bien? Después hubo otras modificaciones, como les mencionaba, durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad hubo varias modificaciones, ahí están los distintos, hasta que llegamos al último de los listados, que es este 560/19, que no solo actualizó e incluyó sustancias que ni siquiera tienen reconocimiento, muchas de ellas a nivel administrativo, ¿bien? Que esto debería tener como una cierta coherencia, ¿no? Primero, estar incluidas en la legislación administrativa y recién después tener algún reflejo en la legislación penal, pero acá lo penal fue mucho más allá de lo administrativo, o sea, digamos, se produce esta, a mi modo de ver, cierta incoherencia en que sin tener una prohibición administrativa primero, se prohíben penalmente, ¿bien? Lo cual es una contradicción a mi modo de ver del punto jurídico, en el sentido de que si el derecho penal es la última respuesta estatal, debe estar precedida por respuestas estatales menos lesivas previamente para justificar, en todo caso después, la utilización del derecho penal. Y en este caso, bueno, ese orden se ve alterado, que tiene que ver con esto del orden invertido del que les hablaba, donde siempre lo penal aparece a la vanguardia. Pero la particularidad que tiene este último tratado del 2019, que creo haberlo mencionado, eh, es que no solo enumera sustancias, sino que tiene un segundo anexo donde se incorpora una lista de grupos químicos, o sea, sustancias que tienen una determinada estructura química, más allá de que más allá de esa estructura química base, pueda tener alguna otra particularidad, ¿bien? Y que desde el punto de vista penal, de lo que se conoce como principio de legalidad, genera algunos interrogantes o problemas. De cualquier forma, la verdad que yo no, esto tiene que ver un poco con lo que les señalaba, con esta suerte de sobreactuación. Es cierto que algunas legislaciones utilizan esta técnica de grupo de sustancias, sobre todo en esto creo que fue una tendencia en países del hemisferio norte, sobre todo Europa, con sustancias que todo el tiempo iban apareciendo y que con una pequeña alteración química quedaban por fuera de los listados penales o administrativos, ¿bien? Porque era una sustancia diferente a la que estaba en el listado, entonces quedaban por fuera del alcance de la legislación. Entonces, como una forma de anticiparse o de abarcar sustancias futuras que se pudieran llegar a producir a partir de otras, es que se desarrolla esta cuestión de listados de grupos químicos, que, digamos, es si la sustancia tiene esta estructura química de base, por más que después siga con otras particularidades, sigue estando alcanzada, en este caso, por la ley penal. Pero que desde el punto de vista jurídico tiene problemas, porque afecta a lo que se conoce como principio de legalidad. Se supone que, y más en derecho penal, la conducta debe estar establecida previamente, ¿bien? Entonces, esto es como una suerte de dejar abierto que una Entonces se sustancia los que por trata ahí como precursores. hoy no existe, pero que en el futuro pueda llegar a existir, y en tanto tenga esa estructura química, va a estar alcanzada por la ley penal. Es polémico, la verdad que no, incluso les confieso, yo que trabajo en derecho penal, no he visto que se aplique este segundo anexo. Y en general estuvo ideado a partir de listados internacionales de sustancias que por ahí no circulan en nuestro país. A esto me refiero cuando hablo de una suerte de sobreactuación, ¿no? Porque se desarrolla este tipo de estrategia jurídica para de la preocupación de un fenómeno que todavía no existe, pero que por ahí existe en otro lado. Entonces, bueno, a esto me refiero cuando hablo Igual un poco de hay, la si puedo comentar, sobreactuación. hay un hilo
que Sí, tiene que ver con la aparición de una publicación que es el Tikal y el Pikal, de un farmacólogo que era Sasha Shulgin, que libera ujú, libros sí, con químico, con sí, todas estas listas de análogos que realmente es infinita, que fue claro, tomada por los chinos en la ajá, década pasada, y eso hizo que en la Deep Web, que en ese momento no había ciberseguridad, vos ujú, podías pedir por correo y te llevaba a tu casa. claro, Entonces ahí lo primero que llegó fue NBOME y ta, ta, ta. Entonces claro, hubo mayor control en fronteras después de eso y se suman estas nuevas listas con todo eso que había en los libros para prevenir, teóricamente. Ese es un poco el claro. hilo. No, no, está bien el comentario. Algunas de ellas se fueron incorporando y en general siempre la legislación va un poco atrás. Es como un poco irremediable. Es parte de la característica de lo jurídico, ¿no? Pero bueno, yo les comento y les planteo los interrogantes que se me generan. Cecilia tenía una pregunta también. Sí, no, una duda de una de las cosas que se agregó en el listado, ¿aparece Sí. la salvia, la planta? Sí, pero como sustancia, no como variedad vegetal. Ah, ok. Bien. Justo, bueno, acá, si quieren, volvemos, pero como para ir cerrando, porque ya estamos en horario y no me quiero entender más, yo justo a raíz de esta nueva reedición, a principio de año, me tomé el trabajito de ver qué sustancias, este problema de qué sustancias están alcanzadas y dónde está alcanzada la variedad vegetal y dónde no, ¿no? Y armé este cuadro que lo hice a principio de año y lo tengo que seguir trabajando, porque no solo incluía lo penal, sino que también quería ver cómo estaba regulado administrativamente, ¿no? Eso todavía no lo pude terminar de hacer. Está Pero, por bárbaro, ejemplo, está bárbaro. ahí pongo una serie de variedades vegetales o sustancias que, como verán, hay muchas que no están alcanzadas por la ley penal. Por ejemplo, los cactus, como variedad vegetal, no están enumerados, pero sí está la mescalina, por ejemplo. Lo mismo pasa con la Salvia divinorum, que como variedad vegetal no está enumerada, pero sí está la salvinorina A, que sería el principio activo. O lo mismo pasa con la psilocibina, que está en el listado penal, pero no está en los hongos. Lo mismo con la ayahuasca, pero sí está el DMT, bueno, y después, obviamente, las clásicas que ya estaban, el MDMA, el LSD, la ketamina, que también son sustancias, más allá de que no todas vienen de plantas, pero se utilizan, pero sí mostrarles este cuadrito, podemos volver, podemos retomar más en profundidad, porque también estaba volver sobre también qué pasa con la semilla, qué pasa con el THC. Vean que acá en el listado penal aparece enumerado en alguna parte sus aceites y sus semillas, ¿no? Cannabis, su resina, los extractos, tinturas, y también en una parte está enumerada la semilla, aunque antes estaba en una parte y ahora en el último está en otra, etcétera. Pero como decíamos, más allá de estar en el listado, también está el problema de si la semilla puede ser incorporada si no produce ningún efecto psicoactivo. Y ahí es donde el derecho tiene como para trabajar, etcétera, etcétera. Bien, eh, ya son casi las 7 y quisiera dejar acá, pero si quieren retomamos sobre esto. Me quedaría a ver todos los delitos que, bueno, la verdad que no pude. eh, pero bueno, les pido que ahora le voy a escribir a Luis para ver si le recuerdo lo que suba el video y nos encontramos el jueves que viene a las 5. Así vamos retomando esto y si quedaron algunas dudas del video anterior, lo vamos conversando. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Bueno, Buenísimo. Gracias. muchas gracias. Muy bueno, che. Bueno, me alegro Gracias. que dejo de compartir y dejo de grabar.